Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos permite un día más de vida estar aquí hoy en su casa, delante de su presencia, en una transmisión más. Y les pido que donde estén en su lugar se pongan de pie para rendir una oración a nuestro Dios, que Él sea quien disponga nuestro corazón, un corazón abierto, nuestra mente, y que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros. Padre bendito, en esta hora te damos gracias porque has sido bueno y misericordioso en nuestras vidas, porque nos has guardado de todo mal, de todo peligro durante toda esta semana, porque te has mostrado con poder, con gloria en nuestras vidas, porque a pesar de todo lo que está pasando, estás aquí, Padre. Te damos muchas gracias, Padre. No hay palabras para describir esto que sentimos hacia ti, Padre Santo. Ahora te pedimos que tú seas el que se muestre en nuestras vidas con poder, Padre. Que este tiempo que estamos aquí sea de bendición para la vida de mis hermanos, Padre. Que el mensaje que se impartirá pueda llegar a la vida de muchas personas. Que tu nombre sea exaltado, Padre. Quita todo impedimento, Padre. Dispón nuestro corazón. Estamos aquí hoy, Padre Santo. Sabiendo que tú harás más de lo que te hemos pedido, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así vamos a leer el siguiente Salmos. Creo que todos lo conocemos, es el Salmos número 150. Lo leemos y así estaremos dando inicio. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufo y flauta, alabadle con cuerdas y órgano. Alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y así estamos dando comienzo con este canto. Toda gloria y majestad. Las naciones de la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos. Su reino se establece con poder. Se oye un canto en las naciones de la tierra. Exaltado es el Señor sobre la creación. Y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad.
Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador, y a Jesucristo el Salvador, y a Jesucristo el Salvador. Amén. Gloria a Dios. Y así seguimos adorando a nuestro Dios con el siguiente canto, Creo en ti. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Quiero levantar a ti mis manos, Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y así descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de
en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás gloria a Dios. Amén. Porque Él es digno de toda gloria, de toda honra. Así estamos entonando el siguiente canto. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Toma mi ser,
mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti. Amén, gloria a Dios. Seguimos entonando esta siguiente alabanza que se llama El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pasos delicados, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, los delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Y así estamos entonando este último canto y así le dejo lugar a mi hermano que trae la palabra. Señor, yo te ofrezco el corazón.
presencia, son sus manos sanando mi ser, siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí, a rendir adoración, siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser, siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser, siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Amén. Le damos gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros y así le dejo lugar a mi hermano. Dios les bendiga, le damos muchas gracias a Dios porque nos permite el poder compartir con ustedes la reflexión que tenemos acerca de la palabra de nuestro Dios en este día. Le doy muchas gracias a Dios porque podemos hacer esto, podemos compartir y es una bendición y es un privilegio el poder hacerlo. Que Dios me presta la vida, que podemos estar aquí y por eso le doy gracias a nuestro Dios. Y vamos a concluir toda esta serie de las iglesias. Y quiero concluir con esta iglesia, una iglesia muy sentida, una iglesia que desde mi punto de vista es muy sentida por lo que hacía. Y me refiero a la iglesia de los tesalonicenses. Y en esta ocasión vamos a leer el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el versículo 6. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Oremos a Dios. Padre, te alabo y te glorifico, Dios. Te doy la honra y la gloria, Padre, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres grande, tú eres misericordioso, Dios. Y por eso alabo y glorifico tu santo nombre. Danos la palabra pertinente que necesitamos. Danos la palabra, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Padre, a sentar las bases de una iglesia, Padre Santo. Muchas, muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les comentaba, es la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, es una iglesia muy sentida por el apóstol Pablo, porque en ellos vio reflejado lo que en muchas otras iglesias que él fundó
no lo estaban haciendo. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de nuestro Dios dice que llegó el evangelio a los tesalonicenses con algo muy interesante. Llegó con el poder del Espíritu Santo. En las otras ocasiones el apóstol Pablo se esforzaba, hacía muchas cosas, sin lugar a dudas, claro que estaba el Espíritu Santo con él, pero en el versículo 5, desde el 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues que vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El amor del apóstol Pablo sobre las almas perdidas era importante, pero cómo lo recibieron, cómo se manifestó el evangelio en ellos, eso fue parte determinante para la vida de la iglesia en Tesalónica. Por eso es que en esta mañana vamos a analizar 4 cualidades de una iglesia sana. 4 cualidades de una iglesia sana. Hace 8 días veíamos todos los males que había en la iglesia de Corinto, y por eso quise cerrar con esta iglesia, porque nos marca un precedente muy importante de qué es una iglesia sana. Y la primera cualidad de una iglesia sana es que es imitadora. Una iglesia que imita, una iglesia que sabe hacer las cosas. La palabra imitar quiere decir el que hace mímica, el que está haciendo todo lo que las demás personas hacen sin faltar un solo detalle. ¿Y de qué eran imitadoras? ¿A quién imitaban? La iglesia de Tesalónica, ¿a quién imitaba? Y lo que hacía el apóstol era reflejar lo que ellos habían aprendido, y les dice de una manera muy sabia y en gratitud: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ellos aprendieron, ellos se dieron a la tarea de imitar a su Señor Jesucristo. Ellos, cuando entendieron lo que había hecho el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ellos también lo querían hacer. Obviamente no podemos imitar la muerte del Señor Jesús, pero sí podemos imitar su estilo de vida, su compasión, su misericordia, su paz, esa forma de darse para los demás, para los más necesitados. Ellos estaban aprendiendo esas formas tan importantes. Ellos eran imitadores del Señor Jesucristo. Ellos podían entender que lo que estaban haciendo era seguir los pasos de su maestro. Ellos sabían que podían seguir los pasos de su Salvador. Y eso es importante en una iglesia. Una iglesia, para poderse llamar cristiana, tiene que hacer lo que hizo Cristo. No puede hacer otra cosa contraria, porque entonces seríamos cuestión de escarnio y de burla. Se dicen ser cristianos, pero se comportan peor que los paganos. Y lo que estaba haciendo la iglesia de Tesalónica es que estaba imitando a su maestro, estaba imitando a su Salvador. Pero no nada más imita a su Salvador. Dice el versículo 6 en la primera parte: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Ahora también imitan a su líder. ¿A quién estaban imitando? Estaban imitando al apóstol Pablo, al liderazgo. Y cuando habla en plural, es que la carta al inicio dice que estaban 3 personajes: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces ellos estaban imitando el comportamiento del apóstol Pablo, de Silvano y de Timoteo.
Y cuán importante es hacer esto, cuán importante es imitar. Y Pablo no se achica, no se hace menos diciendo: sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque él era imitador de Cristo. A mucha gente le cuesta trabajo y lo dice: no me vean a mí, vean a Cristo. No me vean a mí, pero sí nos tienen que ver. ¿A quién ven? Nos ven a nosotros, a los líderes, a los que estamos al frente. Nosotros debemos saber que los demás nos están viendo y que nuestro liderazgo es visible, que nuestro liderazgo impacta, ya sea de manera favorable o desfavorable. Por eso es que no debemos de dejar de ser modelos para los demás. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalónica estaba siendo imitadora del apóstol y de los líderes, que en este caso era Pablo, Silvano y Timoteo. Debemos de tener mucho cuidado. Las bases se van a sentar cuando la iglesia es sana, y la iglesia sana va a responder por imitar al Señor Jesucristo, y va a responder también cuando imita a los líderes que están enfrente. Nosotros tenemos que ir creciendo. A veces no nos parecemos tanto a nuestros líderes, nos cuesta mucho trabajo, y a veces la otra cuestión es: si mi líder no me está dando una buena respuesta, entonces yo no lo puedo imitar. Pero si no lo puedo imitar, entonces imite a Cristo. Imite, haga lo que hacía el Señor Jesucristo. Una iglesia sana se caracteriza por eso. Pero no nada más imitaban a Cristo, no nada más imitaban a sus líderes, sino en el capítulo 2, en el versículo 14 dice la palabra: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Algo que hacía la iglesia era también imitar las características distintivas y favorables de la iglesia que estaba en Judea, los que estaban allí en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hacían? Hacían algo muy interesante. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. No nada más imitaban para ser mejores, no nada más imitaban en las cosas buenas, también sabían responder y sabían ser parte de las ofensas, de los agravios que sufría la iglesia que estaba en Jerusalén por parte de los judíos. Ellos también aguantaron y fueron consolados y se les dio paz, porque ellos aguantaron lo que los demás, lo que los grupos judíos hacían en las iglesias griegas. Muchos de ellos se burlaban, muchos de ellos trataban de destruir los templos crecientes que estaban edificando y sufrían. Pero fueron imitadores de la iglesia de Judá. ¿Por qué? Porque ellos también aguantaron, a pesar de que eran de su misma raza, que eran de su mismo linaje. Ellos experimentaron esos padecimientos y estuvieron firmes en todo lo que estaban desarrollando. Por eso es que usted y yo nos tenemos que identificar, y este es un parteaguas muy importante. Nosotros queremos ser y tener una base como iglesia, tenemos que aprender a ser una iglesia sana, una iglesia que imite a Cristo, una iglesia que imite a sus líderes, pero también una iglesia que imite a las demás iglesias con respecto al sufrimiento. La segunda cualidad de una iglesia sana es que sirve de una manera muy especial. Dice en el capítulo 1, en el versículo 9, dice la palabra de nuestro Dios: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios. ¿Para qué?
para servir al Dios vivo y verdadero. Una iglesia sana sirve. Una iglesia sana está activa, no entra en activismo, es activa en el servicio a su Dios, a los hermanos y al evangelio. Una iglesia sana no espera que haya un gran proyecto para servir. Una iglesia sana debe de ser proactiva. Necesito yo hacer esto, necesito hacer aquello, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, necesito hacerlo. No esperan el gran programa anual o semestral de la iglesia, sino que están ya listos para cualquier cosa que se requiera. Vamos a esperarnos. Sí hay proyectos, sí hay las producciones semestrales anuales de cada iglesia, pero para eso debemos de estar listos para empezar lo antes posible, participar de las cosas que se tienen que hacer. Y si no hay dentro de la iglesia un proyecto, pues entonces yo lo empiezo a gestar, yo lo empiezo a hacer. Es muy triste saber que mucha gente espera a que alguien le diga qué hacer. No espere, hágalo, sirva. El apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica siempre le está dando gracias a Dios por la vida de los tesalonicenses. Cada uno de ellos le hacían cosas que el apóstol Pablo les había enseñado, pero estaban sirviendo en el evangelio, compartiendo la palabra, exhortándose, haciendo cosas importantes. Estaban compartiendo la palabra de nuestro Dios, el evangelio. Estaban sirviendo a los demás, sirviendo en su ciudad. Hacían cosas importantes, se estaban preparando para tener gente lista para poder exponer la palabra de Dios. Por eso es importante el servicio. No podemos estar mucho tiempo en nuestra banca, porque ahí nos vamos a enraizar. Tenemos que aprender a hacer cosas. Las iglesias se caracterizan por dos tipos de personas que están en la iglesia. Las personas que llegan y quieren empezar a hacer todo, y las personas que llegan, se sientan y no quieren hacer absolutamente nada. Una iglesia sana se caracteriza porque sus miembros o los miembros que hay en ella deben de estar continuamente sirviendo, deben de estar continuamente haciendo algo en el área donde Dios los haya puesto. No todos son predicadores, no todos son músicos, no todos son evangelistas, pero sí hay algo que hacer en su iglesia, porque Dios le dio un don, porque Dios le dio un ministerio, porque Dios le dio talento, y lo que le dio no es para que lo desperdicie, lo que le dio es para que usted le sirva a Dios. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que como la manera en cómo ellos se convirtieron al Dios vivo, y que ahora ellos le sirven al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo les está diciendo que ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Por eso es importante que nuestra iglesia, la iglesia sana, esté sirviendo continuamente. La tercera cualidad de la iglesia sana y creciente se caracteriza por su firmeza en la fe. Algo muy interesante que hacía el apóstol y que les recalca de cómo ellos empezaron a trabajar y a servir a su Dios, a servir de una manera muy, muy especial a Dios. Y dice en el capítulo 2, a partir de el versículo 10,
Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno, que nos llamó al reino de su gloria. Los tesalonicenses se dejaban consolar. Los tesalonicenses tenían la característica de dejarse consolar. Ellos lo hacían, ellos se dejaban consolar y permitían que el apóstol Pablo entrara, de lo que los líderes supieran parte de su vida, y abrían su corazón con Dios, pero también abrían su corazón con los líderes para dejarse consolar, para dejar ver que ellos podían hacer cosas muy interesantes en su vida. Y por eso el apóstol también les agradece que ellos también se sientan así, ellos también puedan consolar. Ellos se dejaban consolar, pero ellos también consolaban a los demás. Consolaron al apóstol Pablo en medio de sus tristezas, en medio de sus angustias, en medio de su necesidad económica. Él tenía muchos problemas para que Timoteo y Silvano estuvieran con él, pero ellos suplieron la necesidad también del apóstol y se dejan consolar, pero ellos también a su vez consuelan a los demás. Obviamente esto lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos consuela, pero siempre necesitamos hablar con alguien, necesitamos ser escuchados, y allí es donde viene el consuelo de parte de nuestro Dios. La cuarta cualidad de una iglesia sana es en su forma de agradar a Dios. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacía el apóstol? ¿Y qué es lo que hacía la iglesia? Vamos por favor al capítulo 4, en el versículo 3 dice la palabra de nuestro Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación. Una de las características importantes de una iglesia sana es agradar, que esté agradando a su Dios. Y la forma más importante de agradar a nuestro Dios es en nuestra santidad, en lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros somos capaces de cambiar, de nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe de cambiar, debe de ser diferente. El libro a los Levíticos dice que Él es santo. El apóstol Pedro dice: sed pues santos. Y lo que más se repite en la Biblia, lo que más le agrada a Dios, es que nosotros, si somos imitadores, también podemos ser santos. Eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros vivamos una vida de santidad, que nosotros experimentemos una vida de santidad todo el tiempo. Una iglesia sana se caracteriza por ello. Veíamos hace 8 días cómo la iglesia de Corintios, lejos de imitar a Dios, lejos de imitar a Cristo, lejos de imitar a sus líderes, no estaban agradando a Dios. Por eso una carta tan extensa para poder explicar muchos de los problemas que estaban afectando a la iglesia. Pero otra forma de agradar a Dios, dice en el 4:9, por favor, de Primera de Tesalonicenses: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Qué cosas? No hay necesidad que yo les escriba, porque ustedes lo hacen excelentemente bien. Y yo espero que
Dios diga eso también de la iglesia Getsemaní, que no nada más se lo diga a la iglesia de Tesalónica, sino que también lo pueda decir de nosotros. Dice el versículo 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Es una iglesia que está imitando el amor. Lo que le agrada a Dios es que nosotros tengamos la capacidad de amar. No la capacidad de amar fraternalmente, no la capacidad de amar desde el punto de vista sexual, sino la capacidad de amar como amó Dios, de ese amor ágape, de ese amor sufrido, de ese amor entregado, de ese amor desprendido para con todos los demás. De ese amor. Por eso termina el texto diciendo: habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, así como Dios nos ha amado. Pero el capítulo 4 da para más. Dice en el versículo 11 y 12 que otra forma de agradar a Dios es: y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzca honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Un problema que había en ese momento histórico en la mayoría de los lugares era que la gente, o mucha gente, no le gustaba trabajar. Le gustaba tener las cosas fáciles a través de los robos, a través de muchas cosas que se suscitaban y se siguen suscitando en este momento para evitar el trabajo. Pero lo que le agrada a Dios es la honestidad. Que la iglesia, que los miembros de la iglesia sean de buen nombre, que su reputación, que sean de buen nombre, que no les puedan decir absolutamente nada, que sean irreprensibles. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión vamos a tenernos que enfrentar con nuestro vecino que no nos cae muy bien, con otra persona que tuvimos un problema y le tenemos que compartir, o tenemos que ir a su casa, ayudarles en algo. Pero si nos ven que nosotros no somos de buen nombre, que nuestra palabra no vale, de nada va a servir. Pero el apóstol Pablo hace una recomendación: trabajen, ocúpense de sus negocios, trabajen con sus manos como los he mandado, y condúzcanse honradamente. Tener un buen nombre es importante, como lo dice la palabra, para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. No pongas en mal a Dios, no pongas en mal el evangelio, no pongas en mal. Y eso que va al templo, y eso que esto, y eso que aquello, y anda pidiendo esto, y anda pidiendo aquello, y está avergonzando a su Dios porque no trabaja, porque es un flojo. No, nosotros debemos de tener un buen nombre, y eso es lo que nos vale. Y otra de las cosas que le agradan a Dios es en el capítulo 5, en el versículo 11, y dice la palabra: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, ya era una práctica de ellos. No lo tenían que volver a hacer, no lo tenían que estar haciendo y recordándoles que lo tenían que hacer. Ya lo hacían. Por eso la edificación es otra de las cosas que le agradan a Dios. Una iglesia sana que agrada a Dios vive la santidad. Una iglesia sana que agrada a Dios vive en el amor de Dios. Una iglesia sana que agrada a Dios es de buen nombre. Y una iglesia sana que le agrada a Dios edifica a los demás, no los destruye, no murmura, no habla de los demás. Edifica, no destruye, no divide, sino que está edificando todo el tiempo. Y finalmente, la quinta cualidad de una iglesia sana y creciente es que no ignora la venida de su Señor. La iglesia de los Corintios ignoraban si había resurrección
o no. Por eso, en el capítulo 4, en el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La iglesia de Tesalónica tenía una esperanza muy clara. En el capítulo 1, en el versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos librará de la ira venidera. Ellos sabían perfectamente lo que estaba pasando. Todo el tiempo el Señor Jesucristo les está recordando a través de la voz del apóstol Pablo qué era lo que estaba pasando con la venida de su Hijo Jesucristo. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y empieza a dar todas las especificaciones de cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo. Primero van a resucitar los que murieron, los que nos antecedieron, y después nosotros, si vivimos, seremos levantados juntamente con Él para estar en el cielo por la eternidad. Y el apóstol continuamente está hablando acerca de la venida del Señor. Una iglesia sana, entonces, es una iglesia que imita. Una iglesia sana sirve a su Salvador. Una iglesia sana está firme en la fe porque consuela y se deja consolar. Una iglesia sana agrada a su Dios, y una iglesia sana no ignora que el Señor Jesucristo viene con poder. Así es que, hermanos, yo espero que nosotros califiquemos, que usted y yo califiquemos como ser parte de una iglesia sana. Si hay algo que no hemos hecho, creo que es momento, estamos todavía con vida, estamos a tiempo para corregir muchas cosas de lo que no hemos hecho. Somos la iglesia, pero a veces una iglesia enferma, pero Dios quiere una iglesia sana, imitadora, firme en la fe, sirviendo a nuestro Dios, agradando a Dios y sin ignorar que nuestro Señor Jesucristo viene con poder. Oramos a nuestro Dios. Padre, te alabo y te glorifico, te doy la honra y la gloria, porque tú eres bueno, grande, fuerte, tú eres misericordioso, y te alabo, Padre Santo, Señor, porque, Padre bendito, Señor, hoy nos das la oportunidad para rectificar muchas cosas, para ser una iglesia sana, para ser una iglesia, Padre, Señor, que marca un precedente, que puedas decir ahorita, en este tiempo, en tiempo presente, que puedas decir que nuestra iglesia, la iglesia Getsemaní, es una iglesia sana. Padre bendito, Señor, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Padre, danos de tu espíritu, danos de tu presencia, danos de tu amor, danos de tu gracia para ser una iglesia sana. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para estarnos viendo a través de nuestro canal, y le doy muchas gracias a Dios por su vida. Gracias le damos a nuestro Dios por la vida de cada uno de ustedes. Recuerden nuestras actividades que tenemos en línea: los jueves a las 4 de la tarde, los sábados a las 12 del día y los domingos, como el día de hoy, a las 11 de la mañana. Tengan un saludo de mi familia y de la iglesia Getsemaní. Dios les bendiga y les guarde. Amén.